Buenos días otra vez. Good morning all again. Muchas bendiciones. A lot of blessings for all of you. Vamos a hablar un poquito hoy de una de las profecías de Jeremías. We're going to speak about one of the prophecy about Jeremiah. Y el título del sermón de hoy es Clama a Dios y Él te responderá. And today's sermon is Call on God and He will respond. Amen. Vamos a leer del 1 al 5 y también el versículo 11 en Jeremías, aparte de otros. Jeremiah chapter 33 verse 1 to 5 and also verse 11. En la parte de atrás de sus boletines está la descripción de los versículos. In the back of the news on the program for the sermon today is the description of all the verses going to be read today. Fíjense, cuando una persona está en el mundo, When a person is in the world, las cosas que le suceden se intensifican the things that happen to them get intensified en sí mismo on themselves porque no tienen a quién acudir. because they don't have nobody to go to. Yo creo que lo que mi esposa tiene se me está pegando. I think I'm starting to feel sick or whatever my wife has. Los problemas se convierten en una ansiedad, en una angustia, The problem become anguish and anxiety, especialmente cuando ellos no tienen control de esos problemas, especially when they have no control over the cuando problems. ellos no tienen control de los resultados. They don't have any control about the results. Más cuando llegan a conocer a Jesús, But when they come to know Jesus, poco a poco little by little, van aprendiendo they will learn que solo tienen que clamarlo a Él that you just have to call on Him y que Él le responderá. and He will respond. Cuando las personas no tienen a quien le quite el peso de encima, But they don't have anybody to take the burden from them. la vida se convierte hasta debilitante. Their life becomes debilitating. Se sienten sin fuerzas They have no strength para poder luchar contra las cosas que le están sucediendo. to fight against all the things around them. Y hay veces que tienen la fuerza para luchar, And sometimes they have the strength to fight, pero no saben cómo comenzar la lucha. but they don't know how to start the fight. El estrés, la depresión, The depression and the stress muchas veces prosiguen estos momentos, sometimes just follow those moments. donde no saben qué hacer They don't know what to do ni a quién acudir. and who to go to. Mas aquellos que tienen una relación personal con Jesús But those that have a personal relationship with Jesus han aprendido a dejar las cosas en sus manos have learned to put the things on His hands, y sienten alivio and they feel relief cuando dejan las cosas en las manos de Jesús. when they leave the things in God's Y es hands. un alivio que a veces no nos lo podemos explicar, And there is a relief that we cannot porque no es understand. como que los problemas se han ido. The problem is still there. Es simplemente que lo pusimos en las manos de Jesús It's just simply that we put them in y ya nos God's sentimos hands, que no son nuestros. and we feel like they don't Y belong que la to us decisión que anymore. Jesús tome va a ser la decisión que necesitamos. And the decision that Jesus takes is the Por lo decision that tanto, we solo need. tenemos que aclamar a Él y Él responderá. So therefore, we only had to call on Him, He will Y respond. vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to speak about 3 points today. Clama a Dios porque Él oye, Call on God because He hears. Dios responde a nuestros llamados God answers our calls. y grandes cosas Dios nos da a conocer. Great things God makes known to us. Es que vamos al punto número 1, que es clama a Dios porque Él oye. Let's discuss point 1. Jeremías 33, del 1 al 3, dice lo siguiente. Jeremiah 33, 1 to 2. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, Moreover, the word of God came to Jeremiah a second time, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: while he was still shut up in the court of the prison. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Thus says the Lord who made it, Jehová que la formó para firmarla, the Lord who formed it and established it. Jehová es su nombre. The Lord is His name. El 3. Clama a mí y yo te responderé, Call to me and I will answer you. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. I show you great and mighty things which you don't know. Este versículo This verse es el versículo central is the central verse de la prédica de hoy. of today's message. Jeremías había caído preso Jeremiah was in prison porque él le profetizó al rey de Judá because he prophesied to the lo king que of les iba a Judah suceder por haberse desviado de Dios. what was going to happen to him because he put his back against God. Habían otros profetas en ese tiempo There was other prophets at that time. que le estaban diciendo They were al telling, rey Sedequías: they were telling Ezekiel, king, Dios me dijo God says que atacaras, to attack, que él te iba a entregar a los caldeos en tus manos. that he will give you the Chaldeans in your hands. Y Jeremías venía y decía:
No, Señor. Jeremiah would say the contrary. Eso no fue lo que He would Dios say, dijo. "No, that's not what God said." Porque Dios me dijo a mí Because God que told si me ustedes iban a luchar contra ellos, if you go and fight against them, ustedes iban a morir. you're going to die. Entonces, por eso, Therefore, because of that, Jeremías Jeremiah fue emprisionado was en una arrested prisión que estaba en el patio de la casa del rey. in a prison that was in the courtyard of the king house. Y a pesar de esto, And despite of that, ellos no entendían. they didn't understand. Ellos no entendían que el rey Nabucodonosor They didn't understand that the king Nebuchadnezzar y los caldeos and the Chaldeans, iban a conquistarlo por sus debilidades, they're going to conquer them because of their wickedness, por sus idolatrías a otros dioses. because of their idolatry to other gods. Inclusive, Inclusive, Jeremías le dijo al rey Sedequías, Jeremiah said the king, cuando te lleven a Babilonia, when they take you to Babylon, yo voy a ir a visitar. I'm going to visit you. O sea, después que perdieran la batalla, After they después lose the que se lo battle, llevaran prisionero, after he was taken to Jeremías prison, iba a ir a visitarlo. Jeremiah went to visit him. Fíjense, a través del Antiguo Testamento, Through the Old Testament, los líderes de Israel the leadership of Israel, tenían una conexión especial con Dios. they had a special connection Los with God. profetas tenían una conexión especial con Dios, The prophets had a special connection donde with Dios God le hablaba. because God spoke to them. Inclusive, Inclusive, desde Abraham comenzó esta conexión con Dios. since Abraham, this connection started. El clamor de Dios The fruit of God, ha sido importante generaciones por generaciones it has been important from generation to para aquellos que generation. se ven en angustias, For those that see themselves in anguish, dolor, pain, sufrimiento, suffering, tribulación, tribulation, estrés stress, y depresión. and depression. Siempre cuando tú clamas a Dios, Él te responde. Always when you call him to God, he will respond to you. Amen. Vamos a Jeremías 33, 4 y 5. 33, 4 and 5. Dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel For thus says the Lord, the God of Israel, acerca de las casas de esta ciudad concerning the house of this city, y de las casas de los reyes de Judá, and the houses of the king of Judah, derribadas con arietes y con hachas, which have been pulled down to fortify porque against. vinieron para pelear contra los caldeos, They came to fight with the Chaldeans, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, but only to fill their places with dead bodies, a of los men, cuales herí yo where I will con mi slay furor y con mi ira. with my anger and my Pues escondí fury. mi rostro de esta ciudad All for those wickedness I had hidden a my causa de face toda su maldad. from this city because of their wickedness. Oigan bien, Listen no fueron carefully. los caldeos que derrotaron a los israelíes. It was not the Chaldean that Fue el destroyed mismo Israel. Dios. It was God himself. Su ira vino sobre ellos The furor came porque against se them habían alejado de Él. because they have turned their back to him. Cuando nosotros nos conocemos a Jesús When we know Jesus y nos alejamos de Jesús and we turn away from Jesus y empezamos a idolatrar and we start idolatry a otros dioses, other gods, otras religiones, other religions, otras cosas, other things, la ira de Jesús puede caer sobre nosotros. the wrath of God could come upon us. Y hay muchas And veces sometimes que tropezamos that we stumble y tropezamos and stumble y tropezamos and stumble. y todavía no And entendemos we still don't que la understand. razón por la cual estamos tropezando But the reason why we're stumbling es porque no nos hemos rendido a los pies de Jesús is otra because vez. we have not surrendered ourselves to the feet Y of no es Jesus. hasta que volvemos a Él And until we return back to him, que empezamos a ver la realidad that we start seeing the reality de que sin Jesús that without Jesus, somos nadie. we are nothing. Amén. Cuando los judíos empezaban a clamar a Dios When the Jews start crying out to God en arrepentimiento, in repentance, era que ellos sentían la presencia de Dios. that's when they feel God's presence in their lives. Nosotros podemos hacer muchas cosas, We could do a lot of things como sin Dios, with or without God. pero cuando lo hacemos sin Dios, But when we do it without God, es posible que las cosas no nos salgan bien. it's possible that things are not Pero going cuando to go hacemos good. esas mismas cosas, But when we do the same después things, que hemos orado, after we have prayed, hemos or ayunado we have y fasted, le hemos pedido a Dios que nos ilumine, and we have God to give us a tenemos revelation, otro resultado. we have another El result. Salmo 61, 1 y 2 dice así: Psalm 61, verse 1 and 2. Oye, oh Dios, mi clamor, Hear my cry, O God. a mi oración atiende. Attend to my prayer. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, From the end of the earth I will cry to cuando you. mi corazón desmayare. When my heart is overwhelmed. Fíjese, David vivía en constante comunicación con Dios y en constante clamor. David was in constant crying out to God.
Él oraba constantemente He was praying y le constantly pedía a Dios por todo lo que sucedía. and asking for all the things going on Al the time. contrario, los israelíes en el tiempo de Jeremías On contrary, the Israelites at the time of andaban como si Jeremiah, Dios no existiera. they were walking as God didn't exist. Y nosotros tenemos que ser más como David. And we had to be more like David. Debemos estar más en comunicación con Dios. We need to be more in communication. Debemos with God. orar más, We need to pray more. ayunar más, We need to fast more. atender más las cosas de Dios. We have to understand more God's things. Debemos de orar por aquellos que están en necesidad, We need to pray for those in need, por los que están enfermos, for the people that are ill, los que están falta de trabajo, for the people lacking falta de un employment, hogar, lacking a house, que tienen situaciones personales que casi no saben cómo resolverlas. for those that have personal issues that they don't know Entonces how to nosotros resolve. debemos de clamar a Dios So we need to cry out to God para que sea Él quien nos dé la respuesta that He giving us the answer de lo que buscamos. of what we're looking for. Tenemos siempre que tener pendiente We only have to be que cuando aware clamamos a Dios that we cried out to God, con la respuesta que Él sabe que es mejor para nosotros, He will give you the best answer that is good for us. eso es lo que vamos a recibir. That's what we're going to receive. Dios nos da a nosotros God give us no las respuestas que queremos, not the answer that we want. sino la respuesta que Él sabe que es mejor para nosotros. He gave us just the best answer that is Hay good muchas for us. veces que la respuesta que queremos es la misma respuesta que Dios nos da, Sometimes the answer that we want is the same porque answer están that is given alineadas to us a because lo que they're Dios lined quiere up. para nosotros. Because they're lined up to what God Pero hay wants veces for que no us. es así. But sometimes it's not. Y hay veces que no aceptamos And sometimes we don't accept la respuesta que Dios nos quiere dar. God's answer to us. No la aceptamos We don't accept porque it queremos ciertas cosas. because we have specific things. Por ejemplo, For yo example, quiero comprar una casa. I want to buy a house. Tengo el dinero, I have the money. pero yo voy a comprar la casa que yo quiero. But I'm going to buy the house that I want. Yo quiero una casa I want a con house, 5 habitaciones, 5 rooms, 4 baños, 4 bathrooms, el área terminado, with a finished el attic, sótano terminado, with a finished basement, con 100 áreas de tierra atrás. with 100 acres in the back. Y Dios te dice, And God said to you, yo te voy a dar I'm going to give you una casa con 3 cuartos, a house with 3 rooms, 2 baños, 2 un bathrooms, poquito de patio. a little bit of land. Porque tú no vas a vivir en el patio, tú vas a vivir en la casa. So you're not going to live in the backyard, you're going to live inside the house. Pero tú quieres una casa grande But you want a big house porque tú tienes el dinero. because you have the money. Fíjense que esto le pasa mucho a las personas que se sacan la lotería. This happened to a lot of people that win the Compran lottery. mansiones. They buy a mansion. Hay algo que usted no sabe There's something that you don't know o no tiene conocimiento. or you have no knowledge of. Y si Dios no te da ese conocimiento, tú no lo vas a saber. And God doesn't give you that understanding and knowledge. Mientras of más God. grande la casa, The bigger the house is, más impuestos tú pagas. the more taxes you pay. Y lo que sucede es And what happened que tú is tienes el dinero de la casa, that you have the money for the pero house, después no tienes el dinero para los impuestos. but then you don't have the money for Y the cuando tú taxes. vienes a ver, pierdes la casa. And then you y te realize quedas you sin lose nada. the house and you. Pero si tú te llevas de lo que Dios te está diciendo, But if you follow compra una God's casa de 3 instruction, cuartos, buy a house con with 2 two baños with 2 y un baths poquito de patio. and a little bit of a backyard. Primeramente, te sobra dinero del que tú vas a poner para la casa. First of all, you're gonna have more money Y los that you're impuestos son gonna más put down baratos. in the house, and the taxes will Y be con lo que lower. tú estás ganando, And what you're tú making, puedes pagar los impuestos. you could afford to pay the taxes. A veces nosotros nos enfocamos en yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sometimes we focus on what I want, what I want. Y Dios dice, And God enfócate says, en mí Focus yourself on me, y yo te daré. and I will give you what you need. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. And that's what happened to us. Muchas veces Sometimes nosotros estamos totalmente agotados, we're totally tired, and estresados weary, y en depresión and depressed por las cosas que hacemos. with the things that we do. Y no nos atrevemos a clamar a Dios. And we don't dare to cry out to God. Ay, sí, Dios no me va a oír He's not going to listen porque yo to lo me desobedecí. because I disobeyed Dios no him. me va a hacer caso. He's not going to pay attention Yo to le me. pido a Dios que me ayude ahora. If I ask God to help me Él no me va a now, ayudar. He's not going to help me. Eso es el enemigo poniendo cosas en sus oídos. That's the enemy putting things in your ears. Y es posible que Dios lo haga a usted pasar por un poquito de trabajo. And it's possible that God may give Pero you Él lo a oye tribulation, but He y Él still le listens to responde you, and He will en su respond to you tiempo. in His time. Cuando Él ve que ya usted aprendió su lección, When He sees that you learned the lesson, entonces Dios le responde and then God will y respond lo to saca a you usted and take you del lodo donde usted se metió. from the pit that you are. El punto número 2.
Dios responde nuestros llamados. God responds our calls. Otra vez, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Call to me and I will answer Y you. te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no I'll conoces. show you great and mighty things which you don't know. Dios dice que clamemos a Él He said to cry out y to Él va a him, respondernos. and he will respond to us. Dios está a nuestro alcance 24 horas al día. He's within our reach 24/7. No hay momento en nuestras vidas en que Dios no esté disponible para nosotros. There's no any moment that God is not reachable. Dios solo se esconde de nosotros He only hid himself cuando lo estamos rechazando when we reject y haciendo las him cosas del mundo. and doing the work Mientras of the day. estemos en Él, As long as Él we're está in con him, nosotros. He is with us. Amen. Dios nos oye He listens to us y nos responde. and he responds Claro, a su tiempo. on his timing. Cuando clamamos a Dios, When we cried out to God, muchas veces esperamos que Él nos responda ya. we just want him to answer. Yo te right pido y tú me das. away. I ask you, and Yo you te lo give it- pido ahora y tú me lo das ahorita. I ask you, and you give it to me. Yo te lo right pido away. hoy y tú me lo das mañana. I ask you today, Y eso you no es give it to así. me tomorrow, and it doesn't work that way. Hay que evaluar las cosas. You have to wait on God. Cuando nosotros pedimos, When we ask, Dios responde. God responds, Y la respuesta de Dios and his answer, siempre viene en tiempo perfecto. he always comes in the perfect timing. Por ejemplo, For example, yo me he visto en situaciones I have seen myself in donde yo le situations me he hincado delante de Dios that I knelt down before God por necesidades económicas. for financial situations, Y de repente, and suddenly, cuando no lo estamos esperando, the least time expected, llega un cheque the check comes in the mail, y resolvemos los problemas. and we resolve the issue. Y esto nos sucedió a nosotros recientemente. And that happened recently to us. Donde estábamos orando We were praying, y Dios nos respondió. and God responded to us. Amen. Gloria a Dios. Dios Glory es be to grande. God, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Nosotros venimos a Él We come to Him cuando las deudas se nos hacen grandes when we have a lot of y no debt, las podemos solucionar. and we cannot bring a solution. ¿Sabe por qué las deudas se nos hacen You grandes? know why the debt becomes bigger and bigger? Porque trabajamos con esta cabeza, Because we work with our heads, no con la cabeza de Dios. not with God's head. Dios es la cabeza de nosotros. God is our heads. Tenemos que trabajar con esa cabeza. We have to work with His head. Nosotros tenemos que primero analizar las cosas We need to analyze antes things de meternos first en problemas. before we bring ourselves Muchas in veces trouble. Sometimes Yo he tenido deseos de hacer algo. I have desire to do something. Por ejemplo, en estos días pasé por un dealer, el carro mío me está dando muchos problemas últimamente. Like suddenly I passed by a dealer because my Y car's pasé por having a un lot of dealer issues with y it. vi el carro que a mí siempre me ha gustado. Y Satanás tiene esa forma de hacer las cosas, I saw the car that I always de ponerle las liked. cosas que uno desea en la cara. Satan put in the para que this uno car cometa el over my error. eyes so I could make an error. Dele 7 vueltas. Y yo lo que dije fue, And what I said was, zafa Satanás. I rebuked Porque me Satan dieron for deseos de the entrar al car, dealer because they asked a me ver to en cuánto me come salía en el myself, carro. to see how much Las I- últimas 3 veces que yo he entrado a un dealer The last 3 times that a I ver went to en the cuánto dealer me sale un carro, to see how much he is salido the con un car, carro nuevo. I had come out with a new car, Y yo no vuelvo a hacer eso. and I will never do that again. Okay. Yeah, because he's Pero stuck miren on lo the que Dios crown. hace. But look what God does. Miren cómo trabaja Dios. Look how God works. El carro de mi esposa me está dando problemas esta semana. My wife's car Bueno, is giving yo me a llamé lot hasta of Joe para que problems this me week. ayudara a ver cuál era I el called problema. Joe to help me out. Y yo lo llevé al dealer donde le arreglaron el carro cuando lo chocó, pero yo pensaba que era un problema del carro. I took the car where the car was repaired when she had the Y lo que accident. yo tenía en la mente, si es el motor, And I thought if it was the vamos a tener que engine, comprar otro carro we'll have to buy another y no car, tenemos con qué. and we don't have money with. Llamé al mecánico mío aquí I called my local y me mechanic. dijo que él no estaba ahí, la esposa me dijo que él no estaba hasta el otro día He said he was not available. y He estaba was the liqueando next day. agua dentro del carro. Cuando tú ibas manejando, There was water el leaking. agua del aire acondicionado estaba cayendo dentro del carro. There was water leaking inside the car from the air Cuando llegué conditioner. allí al sitio ese, When I got to the place, me dijeron que era posible que era una cosa que costaba como 1,200. they said there's a possibility of part that cost. Pero yo sentado ahí en mi mesa, $400. calladito, estaba orando. And I was sitting on my table Y quietly. vino el mecánico And y the me dice, mechanic- dame la llave, con una actitud malísima. Dame la and the llave. mechanic came with a bad attitude, Como que yo lo estaba asking for the molestando. key, like I was bothering Le di la him. llave. I gave him the keys. Se fue, He left, chequeó el carro took the car y in, vino donde me dice, ven conmigo. said, "Come with me." Me paré I stand up. y me dice, oiga cómo se rompió el hielo.
And see how he breaks the ice? me dice, He says, tú ves ese tubo que está ahí, you see that tooth tú in tienes there? que limpiarlo, You need to clean it. porque esa basura es la que tapa ese tubo, Because that y eso es lo que te echa el agua dentro del carro. because that there is clogging the air conditioner, and that's what you lick Y le digo inside yo, the car. Este carro no es mío, es de mi esposa. So this car is Siempre not echándole la mine. culpa a la esposa, They always blame the wife, pero eso rompió el hielo. but that break the ice. Después de eso empezamos a hablar, digo, no, en realidad eso es su carro. After that, El we mío está en la start casa. talking. It's her car, it's not mine. Y ahí se rompió el hielo, empezamos a hablar de lo más, se le quitó la actitud. Then he left behind his bad attitude. We started Ahora to sí, cuando él me chat. hubiera hablado con actitud, yo le contesto igual, ¿a dónde vamos? If he would have given me an attitude, I would have answered him back. "Where Pero we yo le going contesté back?" de una forma muy tranquila. I answered back very calm. Y lo que hicimos fue que después de eso, And what we did after that, él arregló el carro he fixed the car, y me dice, and he said, me da la llave, me dice, he gave tiene me que, the key back. con otra actitud, tiene que asegurarse de que eso esté limpio siempre. He gave it with another attitude that you have to make sure it's always Inclusive yo le clean. estaba dando un dinero y no lo quería coger. I was giving him a tip. Yo and le he dije, didn't want cójalo, to take it. que es para comer. Me dice, no, cójalo. And I was Hágame el favor, por favor, cójalo. I insisted him to take the tip. Y lo cogió, And he entonces took it. entré a hablar con el muchacho que es el dueño del negocio, un muchacho joven, I spoke to the owner of the un place, muchacho mexicano joven. a Mexican young man. Y él me dice, cuando tú tengas problemas, tráemelo. Every time you have problems, just Fíjense, mi bring it. esposa, creo que lo dije la semana pasada, pero mi esposa siempre me dice a mí, My wife always tell me, yo no sé qué es lo que pasa contigo con los mecánicos, que tú vas y después te hacen las cosas gratis. Yo le digo, es que yo estoy bendecido por Dios. I don't know what happened to you. Every time I go to the mechanic, they do Estoy things for bendecido free. por Dios. Because I am blessed by God. Hallelujah. Amen. Praise God. Ya. We all are. El Salmo Hallelujah. 5:3 dice, Alright. dice el Salmo 5:3, Psalm 5:3. 18:6. Said 5:3. 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová. No, it's 18. 18. Yeah, that's right. En mi angustia invoqué a Jehová In my distress, I called upon the y Lord, clamé a mi Dios. and I cried out to Él the oyó Lord. mi voz desde su templo He heard my voice from his y mi temple, clamor llegó delante de él a sus oídos. and my cry came before him, Amen. even to his ears. Eso es lo que hacía David. That was David usually. David clamaba a Dios He was crying out to en su God angustia, in his en su anguish, tiempo de dificultad. in his distress. Los oídos de Dios siempre están alerta a nuestras súplicas y nuestras God's peticiones. ears always alert to our supplications. Y hay momentos en nuestra vida que nuestras angustias nos llenan de tristeza. There's some time with the anguish in our heart. Pero esas that makes tristezas us sad. desaparecen But those sad, cuando ponemos nuestra fe en the Dios. sadness disappear when we Cuando put our creemos faith en God, Dios. when we believe in God. Porque fíjense, Dios sabe y oye todo lo que pasa. Listen, God knows No hay everything nada que that suceda happens. que Dios no lo sepa. There's nothing that happened that No God hay doesn't nada know. que Dios no oye. There's nothing that God doesn't hear. Él siempre quiere sí que nosotros vengamos a Él He always wants us y to le come to planteemos Him los problemas. and bring our problems to Him. Fíjense, muchos hijos cometen errores Listen, a lot of children make porque no errors quieren oír los consejos de los because padres. they don't want to hear the parents' advice. Pero luego que le va mal, But when everything goes wrong, vienen donde ti. they come back to you. Papi, por favor, Dad, tú me puedes please, ayudar. can you help Yo me? tengo este problema, I have hice this esto y problem. esto y esto y me tengo este problema. I did this, and that, and I have this problem. Hija, yo no te dije a ti que no hiciera eso. Didn't I tell you not to Sí, do papi, that? pero ya yo, ok, pero ahora yo lo que quiero es que tú me ayudes. Yes, Dad, but I just did it now. I need your help. Así mismo es Dios. Yeah. God is the same way. Papá, God, yo sé que yo hice este error, lo cometí sin venir donde ti, sin llevarme de lo que tú me dijiste. I know I committed an error without Pero following yo te your pido, advice. Padre Santo, que por favor me ayudes. But I ask you, Que Holy me Father, resuelvas to este help me. problema. Ya yo lo cometí el error, Señor. Déjame pagar la culpa que sea, pero por favor ayúdame. That please help me and let me pay the Y consequences. Dios oye esa súplica And God hears those y su supplications. corazón se conmueve. And his heart moved. Amen. Y entonces Él responde. Then he responded. Eso es lo que hacía David. That was David did. Las puertas que están cerradas se nos abren. The doors are closed, get open. Los sitios que nos rechazaban quizás nos aceptan. The places that rejected us, maybe they Porque accept us. Dios hace el trabajo. Because God does the work. Salmo 5:3. Psalm 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz
My voice you shall hear in the morning, O Lord. De mañana me presentaré delante de ti In the morning I will direct it to you, y esperaré. and I will look up to you. David se levantaba They wake up, e inmediatamente oraba immediately he y prayed, ponía sus días en las manos de and Dios. put his days in God's hands. Yo espero que todos nosotros estemos haciendo eso. I hope that all of us are doing Que the todos same, nosotros nos estemos levantando that all of us are y waking up poniendo las cosas en las manos de and Dios. putting the things in God's Porque cuando hands. oramos al principio del día todo se nos hace más fácil. Because when we pray at the beginning of the day, everything is easy. Dios está ahí para protegernos, God is there to protect us, para quitar las cosas desagradables de nuestro camino to remove the unpleasant things from our path, y solo tenemos que venir a Él and we only have to come to Him, y Él nos da las cosas que necesitamos. and He gives the things that we need. Pero tenemos que presentarnos delante de Dios al principio del día But we have to come to His presence at the beginning of the day, y a mediodía and the middle of y the en la day, tarde, in the afternoon, para que sigamos siempre en comunión con Dios. so we continue being in communion through Porque the day. las respuestas que Dios nos da siempre son perfectas. Because the answer that He gives us are always perfect. Fíjense, a veces Dios nos da una respuesta Sometimes God gives us y nosotros decimos, an ¿qué answer. respuesta es esta? Esto no es lo que yo le pedí a And Dios. say, what answer is it? This is ¿Por qué not Dios me what I está dando asked esto a Him. mí? Why is He giving this? Eso to es lo me? que yo quiero. That's not what I want. Si tú eres obediente, If you're aunque tú obedient, sabes que eso no es lo que tú querías, even though that's not what you want, tú haces lo que Dios te dio. you do what God gave you. ¿Y qué pasa con eso? And now what happens? Después tú ves los resultados y tú dices, Then after that you see the oh, result. ahora yo veo por qué Dios hizo eso. Oh, now I see why God did that. Cuando aceptamos las promesas de Dios, When we accept God's con el promises, tiempo nos damos cuenta que son las mejores respuestas para nosotros. through the time we see that are the best answer to us. Así que estos son los momentos en que Dios dice, Those are the moment when God says, si vienes a mí con tus ansiedades y tus angustias, if you come with your anguish and your yo te haré anxiety, descansar. I will give you rest. Oiga, Hallelujah. Mateo 11:28, ¿qué dice? Matthew 11:28. Venid a mí, Come to todos los me, que estáis trabajados y cargados, all you who labor and are y heavy yo laden, os haré descansar. and I will give you rest. Amen. Hallelujah. Dios nos va a dar el descanso. God is going to give us the rest. Es que vamos al punto número 3. Y que solamente a nosotros nos queda aceptar a Jesús We only have to accept Jesus, y Él solucionará nuestros problemas. and that will fill up with El our punto número 3 dice, grandes cosas Dios nos da a conocer. great things that make us known to us. Otra vez, Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3 again. Clama a mí y yo te responderé. Call to me and I will answer you. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no I will conoces. show you great and mighty things which you don't know. Y estas palabras se las dio Dios a Jeremías And those words God gave it to como Jeremiah invitación al pueblo de Israel as an invitation with para que aún en los momentos más difíciles, so even the worst moment of their lives, después de haberse alejado de Dios, after they turned their back que to ellos God, pudieran recibir that they were able la to receive restauración a través de Dios the restoration to y la God salvación que ellos no se merecían. and the salvation that they didn't deserve. Estas palabras están vivas en el día de hoy para nosotros. They're still alive to us, these words. Vivas. Li- Aun cuando hemos pecado, Even though when we have sinned, aun cuando nos hemos alejado even though when we turn our back to y nos God, hemos entregado al enemigo, and we have surrendered to podemos God, volver a Dios we could return to God y recibir restauración and receive redención redemption, y salvación. and salvation, Porque Dios tiene todo bajo control. because God has everything under control. Dios es un Dios de milagros. God is a God of miracle, Y si Dios pudo traerme a mí, and if He was able to bring me to Jesus, a este púlpito, to this pulpit, Dios puede traer a cualquiera. He could bring anyone. Porque más rebelde que yo en contra de Dios no había I uno. was a very rebellious man, Pero miren dónde estoy. but look what I am now. No porque yo lo quise, Not because I wanted sino it, porque Jesús me escogió. but because Jesus shows me. Amen. Cuando los israelitas iban a batallas, When the Israel go into the battle, después de consultar con Dios, after they consulted with y God, Dios le decía, vayan que yo le voy a entregar a ese pueblo en sus manos. like I said, God, that I will give you those people in your Ellos hands. ganaban la batalla. They always win the battle. Pero cuando ellos se iban, But when they left, sin pedirle a Dios, without ask God, no, nosotros, tres gatos. well, we'll take care of them. Eso nosotros acabamos con ellos We rápido. could destroy them quickly. Venían derrotados, They were muchísimos muertos. They didn't have any. Entonces venían They would a lose echarse a lot of ceniza en la people. cabeza, a vestirse con estos sacos, la tela de sacos, Well dressed in sackcloth en arrepentimiento. in repentance. Y luego de eso,
And then after that, que Dios no dejaba pasar su trabajo. that God let them go through all the problems. Y ellos venían donde Dios y decían, And they would come back to God and say, ¿podemos ir a luchar contra esta gente? can we fight back against those people? Dios le decía, sí, mis hijos, vayan, que yo se los voy a entregar en sus manos. God would say, yes, I'm going to give them in your Y hands. muchas veces los enemigos peleaban uno con ellos, se mataban uno contra otro, And sometimes the porque eso es lo que Dios enemy le will ponía en el fight. corazón. And sometimes the enemy will fight against each other. God put that in their heart. Dios puede solucionar nuestros problemas. He could bring solution to our Y problems. si se lo entregamos, And we forgive them to veremos Him, solución. we'll see a solution. Muchas veces Dios actúa antes de nosotros pedirle. Sometimes He acts before we even ask. Y vemos la solución. And we see the solution. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Because He knows what we Y need. conoce nuestros corazones. And He knows our Y hearts. si Él sabe que nosotros vamos a venir a pedirle algo, If you know that we're going to es come muy and ask for posible something, it is very possible que Dios no los dé antes de lo que se lo vayamos a pedir. that He give it to us before we even ask. Por eso es que a veces suceden cosas en nuestras vidas That's why sometimes things que happen. nosotros in our decimos, lives that eso we fue say, Dios que lo hizo. that was God that did it. Eso fue Dios. That was God, hallelujah. Porque antes de que sucediera eso fue Dios. Because before it happens, that El was problema God. de la esposa, del carro de la esposa mía tenía como 3 días The sucediendo. problem with my wife's car was Inclusive about yo le dije a 3 ella un days día, yo me monté en el carro y digo yo, ¿y tú esta agua? before. Inclusive when I got into the car seat, Y le over digo, water. And I said to El her, carro tuyo tiene mucha agua en el lado del chofer, ¿tú no lo has visto? Dice ella, no, yo no lo he visto. Digo yo, ¿cómo que tú no lo viste en el pie tuyo? there's a lot of water, it's in the driver's seat. And you Entonces me haven't seen it. dice, oh, pues sí, quizás fue un café que se me cayó. He said, maybe it was a coffee that fell inside the car. Al otro día, And the next day, María Elena, ¿viste el agua? Sí, vi el agua en el carro y hay agua del otro lado también. Digo, oh, ahora te fijaste. then Marilena saw the water on both sides of the car. Pero yo le estaba pidiendo a Dios desde el primer día But I was asking God que yo from the quería que first eso day se solucionara. that God would bring a solution to Y the Dios me problem. puso un mecánico, And He gave me a porque si se lo mechanic, hubiera traído este mecánico quizás me cobra. because it would have been to Pero se lo another. llevé a aquel y no me cobró. I Amen. would have gone to this mechanic, would have charged me, but this Así es que didn't. Dios sabe antes de que nosotros le pidamos la cosa, He knows lo que beforehand necesitamos. before we're asking what we need. Dios nos revela a nosotros cosas que nosotros quizás no sabíamos, He revealed to us things that que we didn't necesitábamos know, that we needed, o que iban a suceder. or things that were about to happen. Cuando le suplicamos a Dios, When we supplicate to God, hay cosas ocultas, there's things that are o sea, hidden, cosas que son inaccesibles things that are para nosotros como humanos entender. things that we cannot reach out as a human. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas There's things that He does in our que no lives podemos explicarlos humanamente. that we cannot humanly explain it. No podemos explicar cómo eso sucedió. We cannot explain it how it happens. Pero esos son los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Those are the miracles He does Cuando in our caminamos lives. exactamente como Él quiere que caminemos con Él. When we walk exactly the way He wants us to walk with Him. Solo sabemos que sucedió a veces. Only we know that it happened. Y por fe sabemos que es Dios. And by faith we know Porque it's ¿quién lo God. iba a hacer? But who else is gonna Satanás do no va a hacer un favor por ti. it? Satan's not going to be a favor to you. Satanás no te va a dar a ti nada que a ti te beneficie. Satan's not going to give you anything that. Y las cosas que Satanás te puede dar que supuestamente te benefician en el momento, And the thing al that- final te llevan al infierno. And the thing that Satan give you at the moment that supposedly benefit you are the end he takes you to hell. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Jeremías 33:11. Jeremiah 33:11. Y lo tuve que poner en 2 pantallas porque es un versículo bastante largo. Por eso dice 11a y la próxima pantalla es 11b. La 11a dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, The voice of joy and the voice of gladness. voz de desposado The voice of the y bride. voz de desposada, And the voice of the bride. voz de los que digan: The voice of those who will say, alabad a Jehová de los ejércitos, praise the Lord of porque hosts, Jehová es bueno, for the Lord is good. porque Amen. para siempre es su For misericordia. his mercy endures forever. Voz de los que Amen. traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Let's be. Where's B? B. Okay, and for those who will bring the sacrifice and praise into the house of the Lord. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra, For I will cause the captives como al of the land principio ha dicho Jehová. to return as the first, says the Aún en medio de la tormenta, Even in the middle of the storm, los israelíes podían confiar en Dios, the Israelite could trust God de los resultados que podían venir a través del arrepentimiento. with the result that will come through the Nosotros repentance. podemos ver esto aún en la cautividad. We could still see that in captivity.
Muchas veces nosotros estamos cautivos del enemigo. Sometimes we're captive by the enemy. Estamos encadenados por el enemigo. We're chained by the enemy. Y en esos momentos nosotros podemos venir a Jehová And in those times we could come to Jehovah y decirle, Jehová, and say, Jehovah, libérame, free me. libérame de esta situación. Deliver me from this situation. Hallelujah. Yo me arrepiento de mis pecados. I repent from my sin. Yo me arrepiento de lo que he hecho. I repent for what I have Yo vengo a ti arrepentido. I come to you. Restaura mi cuerpo. Restore my Restaura body. mi mente. Restore my mind. Restaura mi corazón. Restore my heart. Transfórmame en quien tú quieres que yo sea. And make me the person you want me to be. Hallelujah. Renuévame, Renew me. porque quiero ser tuyo. Because I want to belong to you, O Lord. Hallelujah. Jeremías le está diciendo a los israelitas, Jeremiah is telling the Israelites, alabar a Jehová de los ejércitos, praise the Lord of hosts, porque Jehová es bueno, because he's good, porque para siempre es su misericordia. because his mercy La endures misericordia de Dios forever. no tiene límite. The mercy of God is limitless. Por su gracia y misericordia, By his grace and nosotros mercy, podemos alabarlo y adorarlo a él hoy. we could praise and worship him. Así es que como los israelitas, As the Israelites, por la misericordia de Dios, by the mercy of God, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, we had the opportunity de to ser restaurados y repent, to transformados be restored and transformed de una vida de pecado from the sinful a una life vida de esperanza en to él. the hopeful life. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, Let's give thanks to God for his mercy que nos ha dado la esperanza that has given us the hope de vivir toda una vida con él. to have an eternal life. Démosle gracias a Dios, Let's give thanks to God porque no somos merecedores de su justicia ni de su because we salvación. don't deserve his justice or salvation. Pero aún así, Even though like that, Él nos ha dado he gratuitamente has given us free esa salvación. that salvation. Aunque Jesús tuvo que pagar el precio Even Jesus had to pay the price por nuestros pecados. for our sins. Así es que vamos a entregarnos a Él totalmente Let's totally surrender y to veremos him, un futuro and we'll see a future donde las cosas grandes y ocultas with the great things unhidden que Dios nos dará a conocer that he will make us known. serán para nuestra edificación. It will be for our edification. Vamos a orar. Let's pray.